eh, habíamos visto distintos tipos de leyes, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que trataba de ser el primer código que trataba de regular el comportamiento humano para conseguir esos mejores ciudadanos, para conseguir un mejor pueblo para todos. De ahí habíamos visto de igual forma los avances que tenían dentro de la Revolución Francesa, de cómo se estableció esta idea de derechos del ciudadano y del hombre. Y ya más cercanos a la actualidad tenemos lo de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde establece los derechos humanos. Entonces, son contextos muy, muy distintos. De igual forma, en la actualidad diría que ya es un contexto bastante más diverso de lo que pasó cuando se estableció la propia Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, las distintas generaciones de los derechos humanos se puede entender como una clasificación de los derechos. Una clasificación que se hace teniendo en cuenta las necesidades que tuvo la sociedad en determinado momento. Por ejemplo, cuando surge la Revolución Francesa como tal, la necesidad más básica de estos derechos que tenían las personas tenía que ver con el poder votar, que ya no haya más reyes, que ya no haya más personas incapaces en autoridades o ejerciendo algún tipo de autoridad, sino que sea el propio pueblo quien decide por su futuro. Entonces, los derechos de primera generación se les conoce como derechos civiles y políticos, porque incluyen estos elementos, incluyen los derechos que debe tener un ciudadano, incluyen los elementos o las garantías mínimas que se debe tener en política. Por ejemplo, la libertad de expresión, que yo pueda criticar a alguien sin que sea condenado por eso, obviamente sin caer en el delito de injuria o de insultar, el derecho de tener a un juicio justo, porque ahí tengamos en cuenta que en la época de la monarquía, básicamente el rey era quien tomaba las decisiones y él podía estar inventando o mintiendo cosas, y yo si era una persona de escasos recursos básicamente no podía hacer nada. Por ende, se busca esta idea de un juicio justo. De igual forma, la libertad de religión. En el contexto europeo, básicamente cualquier persona que no profesara la religión católica o cristiana era básicamente perseguido simplemente por esa diferencia, y por sobre todo la igualdad ante la ley. Que no importe mi condición económica, que no importe mi familia, que no importe mi estatus social, sino que todos los ciudadanos ante la ley deben ser iguales. Entonces, si una persona rica me está acusando de algo que yo hice, los dos debemos ser ante la ley igual de culpables o igual de inocentes, hasta que se vaya demostrando lo contrario, de que si yo cometí ese ilícito o no lo cometí. Entonces, básicamente, y esto muy en cuenta, la primera generación de derechos se establece o se caracteriza por la generación de los derechos civiles y políticos. Estos se recogen más que nada en las declaraciones de Estados Unidos y de Francia, dentro de estos elementos que fueron creando, que permitieron el progreso de la generación de derechos que llegaría a desembocar en los derechos humanos. Entonces, cuando se crean estos derechos, no es que pensaron en Francia, a ver, sí, estos van a ser la primera generación, sino que surgen como derechos y ya con el tiempo se van adaptando y se los puede ir entendiendo así, como primero, segundo, tercero, para mucha más fácil comprensión. Entonces, avanzamos un poquito más en el tiempo, ya estamos en el siglo XVII, perdón, en el siglo XX, avanzamos alrededor de 200 años, y aquí surge el segundo elemento importante dentro de las características de los tipos de derechos. Ya surge la segunda generación. Ya en este contexto ya no nos interesaba, por así decirlo, únicamente tener acceso a un juicio justo, tener libertad de opinión, tener libertad de elecciones, sino lo que también ya nos empieza a importar es tener derechos económicos, sociales y culturales. Esto debido a que básicamente en este contexto empieza a explotarse a los trabajadores con las fábricas por todo lo que significó la revolución industrial. Entonces lo que se buscaba era derechos a un trabajo digno, que sea justo. Tener muy en cuenta que en esta época las personas trabajaban 16, 20 horas seguidas. Entonces eran jornadas de trabajo que básicamente mataban a los seres humanos, y por ende se busca estos derechos, que haya un trabajo mínimo, que haya
una paga mínima igual para que las personas puedan trabajar teniendo unas condiciones mínimas de vida. De igual forma, se pide acceso a la educación, a la vivienda, a la atención médica, que son elementos ya importantes para el contexto y que permiten de igual forma que las personas pueden ir escalando socialmente. Aquí lo que les decía, por ejemplo, si yo no hay derechos en mi país, a mí me da igual que haya personas que se mueran del hambre, que se mueran, en este caso, por falta de oportunidades. Lo que siempre buscan los derechos humanos es eso, garantizar que cualquier persona tenga las condiciones mínimas para poder salir adelante. Y si ya digamos, en este caso, yo como Iván Álvarez tuve la oportunidad de estudiar, pero no lo hice, y es cuestión netamente mía. De igual forma, yo puedo tener la oportunidad de irme a trabajar, pero yo no quiero porque ese trabajo tal vez no me gusta, ya es netamente mío, pero todos deberían tener esa oportunidad de tener acceso a estos elementos y ahí sí ellos poder decidir qué quieren hacer y demás. Entonces, estos elementos de los derechos surgen con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nace impulsada por la ONU en 1948, donde básicamente lo que les decía, ya no importa solo la libertad política, sino que para que haya libertad política importan también las condiciones de vida adecuadas. Yo no puedo estar interesado en la política si yo no tengo, por ejemplo, dinero para comer. A mí, ¿cómo me puede importar la política si, por ejemplo, a mi pueblo ni siquiera le permiten votar o mi pueblo es mal visto? Yo, ¿cómo puedo interesarme sobre la política si no tengo acceso a cine, a música, a teatro, a elementos festivos que son parte de la cultura? Entonces, la segunda generación de derechos humanos tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación de derechos humanos tiene que ver con elementos ya de la actualidad y de globalidad. En estos elementos se incluyen, por ejemplo, el derecho a la paz, debido a todo lo que fue el proceso de las dos guerras mundiales que hemos tenido, de igual forma de las distintas guerras que han existido entre países ya de forma mucho más específica. Surgen también la idea de la integración de mentalidades, por ejemplo, como las indígenas, donde se busca la preservación del medio ambiente. Ya la naturaleza no se le ve como un objeto del cual yo puedo usar y abusar, sino que la naturaleza se le ve ya como un ente que tiene que tener medidas de protección, que tiene que tener un proceso de respeto, por así decirlo, para que se pueda regenerar. Entonces surge esta idea de preservar el medio ambiente. De igual forma, como va habiendo nuevos problemas, tienen que surgir nuevas soluciones. Justamente relacionado a esto tenemos problemas como el cambio climático, debido a todo lo que fue la revolución industrial y el daño que se causó a la capa de ozono, justamente por lo que les decía, el creer que la naturaleza es un objeto del cual podemos disponer. Tenemos de igual forma la desigualdad global, ya se vuelve una realidad más importante del por qué países, por ejemplo, como Estados Unidos o de Europa de Occidente, concentran todos los recursos, mientras que en países de África subsahariana básicamente se muere del hambre y no se hace nada para solucionar esto. Entonces, por así decirlo, estos derechos buscan generar una cooperación internacional para la protección de generaciones futuras. Lo mismo que había ocurrido, por ejemplo, cuando había este temor de que Corea del Norte podía bombardear Estados Unidos. Se trata de establecer un montón de mecanismos para que no ocurra esto. O de igual forma lo que ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania. Se trata de establecer un montón de mecanismos para que la guerra, por así decirlo, sea la última de las decisiones, teniendo eso en cuenta, el bienestar de las futuras generaciones. Ya no me importa solo tener, en este caso, libertad política. Ya no me importa condiciones de vida, sino que yo también ya tengo en cuenta qué condiciones van a tener mis hijos. A mí de qué me sirve, por ejemplo, tener el mejor auto del mundo, tener la mejor educación del mundo, la mejor salud del mundo, si yo sé que eso se acaba en 10 años y mi hijo ni siquiera va a tener aire que respirar, o ni siquiera va a poder disfrutar de un río, ni siquiera va a poder disfrutar de un paisaje, porque todo va a estar extinto por el calentamiento global. Entonces tiene que ver con eso. Y de igual forma, como les decía, como los problemas van cambiando, se van integrando. Por ende, podemos ir teniendo más derechos,
pero nunca vamos a tener derechos que se eliminen, porque todos son importantes para el ser humano. Y por ejemplo, de igual manera se habla que hay personas que quieren integrar al Internet como un servicio básico. Antes del servicio básico, por así decirlo, lo único que necesitábamos era el aire. Luego pasó a ser el agua. Luego pasó a ser, por ejemplo, las medidas sanitarias, como el hecho de tener alcantarillado, el hecho de tener un camión recolector. De igual forma fue después de un servicio básico el asfaltado de carreteras, de que haya comunicación en el lugar donde vivo y yo me pueda desplazar de manera cómoda. En la actualidad ahora se habla también de esto, de que el Internet se integre como un servicio básico y de que los gobiernos puedan subsidiarlo, debido a la importancia que tiene. Si yo no tengo Internet, básicamente no me puedo comunicar con el mundo, ya que la comunicación con el mundo es una necesidad. Entonces, esto tener muy en cuenta. Los derechos humanos siempre surgen bajo esta idea de cómo una persona puede vivir de forma digna y por ende nunca se pueden eliminar los derechos humanos. Y estos siempre responden a las características. La primera generación, como les había mencionado, responde a la característica de el hecho de que el ser humano no podía escoger a sus gobernantes y era básicamente lo que el rey disponga se hacía. Por eso se buscan derechos civiles y políticos. En la segunda generación de derechos estábamos viviendo todo lo que era las consecuencias de la revolución industrial. Por ende, las personas tenían calidades de vida muy paupérrimas, donde no tenían acceso a servicios médicos, a servicios de educación. Por ende, y con todo lo que significaba las guerras, quedaban muy demeritados. Por ende, se busca esos derechos económicos, sociales y culturales. Y en la actualidad, que estamos de la tercera generación, se buscan tratar de solucionar problemas globales, como el calentamiento global, como el proceso de guerras de igual forma, y más que nada el pensar en futuras generaciones, que nuestro paso en la Tierra sea sostenible y pueda seguir existiendo a un futuro a largo plazo. Así que no sé si tienen alguna duda, pregunta.